Hola, espero que estén muy bien. Lamento mi ausencia un poco prolongada. Estoy en un nuevo país. Notarán que el ambiente está un poco cambiado y la tecnología que tengo a la mano también está distinta, quizás aminorada. Así que espero que la calidad de audio no sea muy decepcionante. Hoy vamos a discutir un tema nuevo en lo que es relativo al canal. Los textos que hemos discutido hasta ahora, Deleuze principalmente, un poco de Barthes, un poco de Foucault, son textos que están bien plantados en el siglo XX, principalmente en las décadas de los 50, 60 y 80. Hay un hueco pequeño ahí en los 70. Y ahora vamos a hacer un vuelco bastante grande, viajar unos 300 años al pasado y con eso inaugurar quizá una nueva incursión hacia la historia de la filosofía y partir un poco desde atrás para después llegar a algunos otros textos del el futuro, por decirlo así, ya más planteado en el siglo XX. Entonces, vamos a comenzar hoy día con El Leviatán de Thomas Hobbes, que es un libro bien famoso por principalmente su visión antropológica pesimista. Y es precisamente en este aspecto que me quiero enfocar, la primera parte de 4. Las últimas dos, la parte 3 y la parte 4, ya casi nadie las lee y tienen algunos aspectos interesantes, pero creo que hay una buena razón por la cual nos enfocamos principalmente en la primera parte y quizás en el salto que se hace desde la primera a la segunda, las partes que tienen más que ver con su concepción del humano, o como él dice simplemente el hombre, y la comunidad política. Por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad viendo este tema, en el pregrado, nos dieron solamente los últimos 2 capítulos de esta sección y los primeros 2 capítulos de la sección ya que habla de la teoría política y empieza a presentar, por ejemplo, la monarquía, y es otro tema famoso dentro de la ciencia política. Como sabrán, quizás no lo sepan, Hobbes era un acérrimo defensor de la monarquía absoluta en un tiempo curioso. Y acá puede ser importante dar una nota biográfica. Hay un mito de cuando Hobbes nació, de que supuestamente su madre embarazada habría escuchado de que venía la invasión de la Armada Invencible de España y que con esa impresión, ese miedo, finalmente dio luz a Hobbes antes de tiempo. Pero por un tema temporal no calza mucho esa historia y bueno, Hobbes decía que su madre le dio nacimiento a gemelos, a él mismo y al miedo. Entonces, sea o no una historia verídica, creo que traiciona mucho del personaje de Thomas Hobbes, que tiene algunos aspectos inesperados. He escuchado que, a pesar de que parece que no tenía una voz muy linda, le gustaba cantar y le gustaba el tenis. De hecho, el tenis es un ejemplo que usa más adelante y cuando habla de cómo la ciencia política hasta ahora ha sido pura gente tirando opiniones. Él diría pura opinología, como está de moda decir hoy día, pero yo quiero establecer aquí un método seguro y que plantee las bases para que la ciencia política sea propiamente una matemática. O sea que en vez de ser el tenis como una práctica que simplemente depende de qué tanta mano y experiencia tengas, sea como la geometría, que tenga ahí sus reglas sólidas y estables. Entonces, es un propósito que tiene acá demostrar la legitimidad del poder. ¿Cómo es legítimo que tengamos un cuerpo político gobernando sobre nosotros? ¿Cuáles son las razones que nos conducen a eso? Porque es mejor tener un gobierno que no tenerlo. Estos son algunos de los temas que trata Thomas Hobbes. Durante su vida, él nació en 1588, y experimentó la Guerra Civil Inglesa, que tuvo un episodio que dejó impactada a toda Europa en el tiempo, cuando decapitaron al rey. Y esto era impensable antes, porque bueno, claramente
Los reyes a lo largo de toda la historia eran buenos para matarse entre ellos, pero eso era extralegal y era un juego de fuerzas brutas. Acá el rey fue procesado, se le hizo un juicio, se le encontró culpable y se le ejecutó, lo que era una novedad para el tiempo. No se supone que este rey había sido divinamente establecido y después llegó esta gente, el parlamento, tuvieron su guerra a lo largo de varios años y de repente le hacen un juicio y encuentran acaso que la opinión de Dios no es válida. Era un tema gigante para la época y de hecho muchos comentaristas ingleses estaban escribiendo tratados políticos con la visión opuesta a la de Hobbes, diciendo cómo sí era justificable la ejecución de un rey. Y Hobbes, a pesar de que toma una vía que es monarquista, también enoja a los monarquistas porque cuando establece estas bases racionales, casi matemáticas, de la ciencia política, que no es un término que ocupe directamente, pero es el que ocupamos hoy día y creo que es bastante preciso, cuando ocupamos estas reglas y vemos que este sistema es legítimo, no necesitamos un rey que esté impuesto por autoridad divina. De cierto modo, Hobbes desacraliza un poco la política, pero esto es un camino un poco a medias, porque también reconoce que hay hay un espacio importante para la religión dentro de todos estos desarrollos políticos. Pero bueno, todo esto como una introducción y biográfica. Ya vamos a tocar los otros temas más a fondo. Y para terminar con esta nota biográfica, diré que la guerra civil fue, en términos proporcionales, no numéricos, el evento más devastador que Inglaterra o el Reino Unido, que son distintos, pero vieron a lo largo de su historia. Principalmente a través de la enfermedad. De hecho, casi siempre la enfermedad termina con las vidas de más personas en la guerra, especialmente en estos tiempos. Y bueno, fue un evento devastador para la isla y Hobbes naturalmente quedó impactado por este proceso, pero no vivió este proceso en persona. Estaba en Holanda y en Francia, viajando por el continente, fue a Italia. No me consta, pero también es posible que haya conocido a Descartes. Por lo menos se sabe que los dos se leían mutuamente. Parece que no eran los más grandes admiradores mutuos que existían, pero es importante poner esto en contexto, como el contexto intelectual que está ocurriendo en esta época es realmente increíble. Está Galileo, está Descartes, está Hobbes. Después Descartes también se cartea, por ejemplo, con Spinoza. O sea, las mentes de este siglo son realmente deslumbradoras. Y están ahí poniendo los rieles para lo que después sería el siglo de las luces. Entonces, Hobbes ve este proceso de guerra civil, va a su Inglaterra, eventualmente regresa, publica, después de que se haya ejecutado al rey, el Leviatán, y pierde muchos amigos con la publicación de este libro tan controversial, y moriría en 1679, unos años después de Spinoza, después de una larga vida. Eso es principalmente entonces la vida de Thomas Hobbes. Ahora vamos a ver por qué estaba tan enfocado en la antropología. Entonces yo siempre recomiendo, cuando veamos un libro, no saltarnos la tabla de contenidos, porque nos va a presentar un poco el cuerpo del libro y cómo el autor va a saltar de un tema a otro. A veces pueden ser saltos un poco bruscos, especialmente en el siglo XX, pero Hobbes viene de una tradición donde se está buscando ahora establecer métodos un poco más certeros, un poco más seguros, donde hayan cambios graduales de un tema a otro, para establecer un tema y examinarlo a fondo. Entonces, en esta primera parte, que se llama Del hombre, vemos que habla sobre cómo los sentidos nos informan, la sensación, habla de la imaginación, habla de la consecuencia o el tren de las imaginaciones, habla del lenguaje mismo, del habla de la razón y la ciencia, habla de las pasiones, habla de los propósitos que tiene el discurso,
habla de las virtudes intelectuales, habla del saber, el poder, las diferencias en lo que llama manners, que tiene que ver no tanto con las morales, o de hecho se burla de esta noción de la buena etiqueta, sino tiene que ver con cómo nos asociamos y cómo convivimos mutuamente. Habla de la religión, ahí también toca el tema de la felicidad y la miseria, las leyes naturales, más leyes naturales. En esta parte discute el contrato y termina el capítulo 16 hablando del tema de las personas y los autores. En estos últimos temas ya está preparando toda la cancha para la segunda parte, que es la discusión de la política. Entonces, comencemos con las sensaciones. Hobbes tiene una postura muy particular con respecto a Aristóteles, los aristotélicos y a lo que él llama la escuela. Cuando habla de los escolares y de la escuela, está hablando de los filósofos escolásticos, que fueron la tradición dominante durante la Edad Media, intentando armonizar a Aristóteles con los preceptos cristianos. Entonces, mucho de Aristóteles está presente acá, y Hobbes es un gran conocedor de Aristóteles. Muchos de los temas que trata, por ejemplo, ahora mencioné las virtudes intelectuales, más adelante discute las formas de gobierno, vienen directamente de los libros de Aristóteles. Hobbes hace referencias muy constantes a su política, principalmente para estar en desacuerdo con esta, y bueno, era un conocedor de griego antiguo al punto de traducir a Tucídides y a Homero. Entonces hay ahí una relación un poco compleja. Otros pensadores de la época, por ejemplo Descartes, también tenían esta postura de necesitamos renovar a la filosofía, alejarnos del escolasticismo, pero no pueden despegarse completamente de Aristóteles. Es en el fondo un tipo tan ubicuo, tan determinante en distintas áreas del pensamiento, que nadie puede votar a Aristóteles por completo, en realidad. Entonces, Hobbes comienza el libro con esta parte de las sensaciones. Y acá aparece un precepto aristotélico, precisamente, de que no hay nada en la mente que no haya pasado primero por los sentidos. Si han escuchado un poco de la filosofía del siglo XVII, quizá el aspecto más famoso es el racionalismo contra el empirismo. Hobbes no tiende a ponerse en la línea del empirismo de una manera tan prominente como por ejemplo John Locke, que es un poco posterior, pero pareciera que tiene algo que ver aquí con cómo se piensa el empirismo en la época. Después tenía problemas con algunos experimentos, lo que lo aleja un poco del empirismo clásico, pero yo creo que sí es legítimo ponerlo en esta línea, esta postura entonces de que no tenemos en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestros sueños, algo que no hayamos experimentado primero, percibido a través de los sentidos, algo que no venga a través de, como se llamaría un poco posteriormente, la intuición sensible. Entonces, acá podemos entender un poco de la controversia de Thomas Hobbes. No solamente más adelante niega este aspecto divino que mencioné de lo político, sino que acá está presentándonos una visión mecanicista y absolutamente materialista del ser humano. Habla de que la vida, en realidad, es simplemente una mecánica, movimiento, y estas cosas como el alma, que son preceptos clave, en realidad son falacias, por decirlo así, son invenciones. Todo viene primero de los sentidos. Los sentidos hacen una presión en nuestro cuerpo, los sentidos marcan las presiones en nuestro cuerpo, presiones que pueden venir del entorno. Estas son transformadas en representaciones, en imágenes dentro de nuestra cabeza, y así podemos comenzar a imaginar o tener memorias. Pero acá entonces lo que viene primero no son ideas innatas, no son ideas con las que nacemos, sino todo tiene que ver con lo que viene de afuera, con los sentidos. Ahora voy a dar un pequeño paso atrás para
mencionar en este contexto la introducción, que es muy breve, de una página. Este es el párrafo con el que abre. La naturaleza, el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo, está imitada de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial. Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos, ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas, artefactos que se mueven a sí mismos por medio de resortes y ruedas, como lo hace un reloj, tienen una vida artificial? ¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte? ¿Y los nervios qué son sino diversas fibras? ¿Y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero, tal como el artífice se lo propuso? El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la naturaleza, el hombre. En efecto, gracias al arte se crea ese gran leviatán que llamamos república o estado, en latín civitas, que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido, y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero. Los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y ejecución, nexos artificiales, la recompensa y el castigo, mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber, son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural. La riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia. La salus populi, salvación del pueblo, son sus negocios. Los consejeros que informan sobre cuántas cosas precisa conocer son la memoria. Y así va haciendo esta metáfora del cuerpo político, haciendo una equivalencia entre las partes del cuerpo humano y las partes del cuerpo político. Y dice, por último, los convenios mediante los cuales las partes de este cuerpo político se crean, combinan y unen entre sí, aseméjanse a aquel fiat, o hagamos al hombre pronunciado por Dios en la creación. O sea, ya literalmente el primer párrafo está comparando la creación de una estructura política, de una sociedad civil, con la creación del hombre por parte de Dios. Con razón fue tan controversial este libro y le costó tantos amigos en la época. Imagínense, yo creo que quizás hoy día es una opinión controversial. Ahora hace 350 años, vaya valentía en publicar estas opiniones, ¿no? Entonces, todo el cuerpo humano es este movimiento mecánico y de ahí entonces se rechaza esta idea del alma. Muy controversial. Hobbes cree en la moción perpetua y eso es un problema porque, bueno, hoy sabemos que esto ya no es el caso, ya no aplica, pero toma una parte importante en su explicación de los sentidos del humano. Por ejemplo, cuando habla de la memoria. La memoria, llama él esta capacidad para percibir una sensación que está decayendo. Pero lo curioso es que, como cree en la moción perpetua, por ejemplo, si yo me acuerdo de algo que pasó ayer, digamos, tomé un vaso de agua. Lo que pasa es que esa impresión sensible es representada en mi mente. Tengo entonces la presión dando vueltas por acá en mi cerebro, porque yo creo que si Hobbes dividiera mente y cerebro simplemente diría que son una misma cosa, lo reduciría. Entonces, cuando está dando la vuelta por mi cerebro esta imagen de tomar un vaso de agua y, por ejemplo, mañana se me olvida, no es que esa imagen desaparezca del todo. Queda la impresión en realidad, más que la imagen, queda la impresión dando vueltas ahí en algún recoveco, pero es como durante el día. No vemos las estrellas, pero están ahí. ¿Por qué? Porque la luz del sol las bloquea. Es una luz tan tenue que es fácil que una luz mayor la reemplace. Del mismo modo, todas estas impresiones sensibles que tenemos no son eliminadas, quedan dentro de nuestra máquina, que es el cuerpo, dando vueltas con esta idea de moción perpetua, pero simplemente son reemplazadas por cosas más frescas, por impresiones más nuevas, por impresiones más fuertes. Entonces, con eso habla de la memoria y la imaginación. Esto ya nos presenta a Hobbes en un aspecto bastante, hoy día diríamos, reduccionista. Cuando habla de temas como la imaginación o la memoria, las hace equivalentes y las vincula a esta sensación decayente
a esta sensación que está desapareciendo un poco y quedando reemplazada por otra. Y no tiene nada que ver con las sofisticadas teorías de memoria, por ejemplo, de Bergson, que era mucho más dualista que Hobbes. Y esto vamos a ver que es una tendencia a lo largo de todo su trabajo. El amor, por ejemplo, es algo que nos gusta cerca de nosotros. Eso es todo. No hay nada mágico, nada misterioso, no hay nada extracorporal del amor, sino que simplemente tiene que ver con estas tendencias corporales. Los sueños, por ejemplo, son nada que ver con estas ideas quizás helénicas o en este tiempo más místicas de mensajes del más allá, imágenes de un mundo trascendental, de los dioses, etc. Son simplemente la imaginación que viene despertada por un estímulo que no está ahí directamente. O sea, no tenemos un estímulo directamente cuando soñamos con un árbol. No es que yo duerma al lado de un árbol y sueñe con un árbol, sino que son estímulos en la imaginación que generan estas representaciones de árboles que primero estuvieron en los sentidos y después aparecen ahí en el sueño, al parecer sin mucha causa. Y ahí habla de la temperatura, cómo la temperatura afecta a los sueños. Porque cuando se toma una postura reduccionista, mecanicista y tan, en el fondo, material, se tienen que considerar todos estos factores y ver cómo interactúan los unos con otros. Entonces, hoy día, mucho de esto va a quedar un poco descartado por la ciencia, pero creo que hay mucho que admirar en cómo Hobbes logra reunir toda esta variedad de factores y formar una imagen coherente del ser humano a partir de estas teorías materiales, sin nunca tener que pedirle ayuda a elementos trascendentales. Es algo a considerar. Entonces, ahora podemos pasar al siguiente tema, que es el del discurso mental. El término que se usa principalmente hoy día en inglés, por ejemplo, train of thought, el tren del pensamiento, no es algo que usemos mucho en español, pero es una imagen útil para Hobbes y para interpretarlo, porque un tren simplemente tiene que seguir el camino que está puesto por los rieles. No puede inventarse, hacerse nuevo camino, como por ejemplo una camioneta, un caballo, etc. Y para Hobbes esto es un poco similar a cómo funciona el pensamiento. Si el pensamiento viene de estímulos físicos que hemos tenido, no se puede separar absolutamente del orden en que las cosas sensibles se encuentran. Puede ser más o menos ordenado, podemos tener más o menos método al pensar, pero no hay una aleatoriedad o arbitrariedad absoluta que esté ahí debajo del pensamiento. El orden que toma nuestro pensamiento también viene implicado directamente por nuestras experiencias sensibles. Y eso es un tema gigantesco. O sea, no hay tanta libertad como quisiéramos tener a la hora de imaginar, pensar cosas nuevas y, en el fondo, ejercitar nuestros poderes de lo que él llama fancy, que es como una imaginación un poco más desconectada de la experiencia directa. Y acá, por ejemplo, aparece el tema clásico, que también se toma mucho en la Edad Medieval, en la segunda escolástica, un poco anterior a Hobbes. Por ejemplo, si pienso en un unicornio, es simplemente la superposición de cosas que he visto en la vida con cuernos y cosas que he visto en la vida como un caballo. Y es una idea compuesta a partir de elementos simples. No hay ahí nada que sea en realidad tan separado de esta realidad sensible y empírica como para poder decir que la imaginación o la mente son parte de un reino absolutamente separado, distinto de la experiencia. Y acá también se vincula un poco a su visión del tiempo. Dice, el pasado en realidad no tiene tanta existencia. Es algo que existe, como dijimos antes, en la memoria, porque podemos recordar estímulos que nos marcaron en el pasado, hechos que nos marcaron en el pasado, pero no tiene ser en el mismo sentido que el presente tiene ser. Y el futuro, para nada, o sea, una invención del presente, una ficción que proyectamos. Y acá habla de la experiencia. La experiencia es simplemente este tiempo que hemos pasado viviendo, recuperando y recopilando, experiencias de manera tal que tenemos un poco más de facilidad para echar predicciones.
pero eso no significa que el futuro tenga un ser, que el futuro sea. Si, por ejemplo, un señor mayor ve el cielo y está ahí analizando las nubes y dice, tengo la intuición de que pronto va a llover, y un niño que nunca ha vinculado el color de las nubes, por ejemplo, su movimiento y su forma, con la lluvia le dice, ¿pero por qué? Y ahí el señor mayor puede decir simplemente por la experiencia. Pero ese futuro con lluvia no tiene una igualdad ontológica con el presente, no existe propiamente. Y acá quizás también puedan encontrar algunos ecos aristotélicos, pero sigamos entonces con el lenguaje. Acá Hobbes delinea 4 usos y abusos del lenguaje. No quiero entrar mucho en detalle, porque esta parte en realidad a veces puede leerse un poco como un diccionario, y quizás no todas las definiciones sean tan relevantes para esta visión un poco más general que quiero presentar aquí. Entonces me detendré en 2 aspectos, un uso y un abuso. Un uso del lenguaje es el nombramiento de objetos. Una visión del lenguaje que quizás más en el futuro algunos llamarán la imagen agustiniana del lenguaje, que ya se critica mucho hoy en día, pero que tiene que ver con, por ejemplo, la habilidad de ver esta cosa de acá y le pongo micrófono, y veo esta cosa de acá y le pongo cámara. Eso es el nombramiento. Y ese es un uso bastante legítimo para Hobbes, siempre y cuando se corresponda a algo. Si no corresponde a nada y digo baraguagua y no remite a nada, según Hobbes, es un absurdo. Entonces, un abuso interesante y muy contradictorio es la metáfora. La metáfora para Hobbes es un engaño, es una mentira. Es una manera de usar el lenguaje que no es clara, que no denota las cosas de una manera directa y ordenada, sino que confunde y ofusca. Las metáforas, dice Hobbes, son mentiras, y habla muchísimo en contra de ellas. Y ¿cómo se llama el libro? Leviatán. ¿Y qué es el Leviatán? Un monstruo compuesto de muchos individuos previos. ¿Y qué es la forma política que tomamos? Un cuerpo político. Igual es la cabeza, el rey. O sea, las metáforas están aquí presentes de una manera ubicua, son omnipresentes. Y son muy lindas la mayoría de las veces. Yo creo que a Hobbes quizás no se le da tanto crédito como un escritor. Por lo menos leyéndolo en inglés tiene una prosa que quizás se pierde un poco en la traducción, queda un poco más seca, pero es un gran estilista y usa muchas metáforas de una manera muy apta. Entonces esta crítica que hace de las metáforas es un poco paradójica. Ahí es un tema para que puedan reflexionar si les interesa esto, la filosofía del lenguaje. Y el lenguaje tiene acá unas funciones centrales. Tiene la capacidad de crear lo verdadero y lo falso. Sin lenguaje no tenemos verdadero y falso, dice Hobbes, que tiene mucho sentido. Hacemos juicios de la realidad. Ahora estoy grabando un video, corresponde al juicio que hice, sí, entonces es verdad. Si digo que ahora no estoy grabando un video, no corresponde a lo que estamos viendo, entonces es mentira. La verdad y la mentira son fenómenos lingüísticos. Y, muy importantemente, el lenguaje es lo que da la base para el razonar matemático. Y el razonar matemático es el aspecto fundamental de lo que Hobbes llama la razón. Cuando tenemos esta capacidad de sumar, restar, dividir, multiplicar, tenemos la capacidad de usar nuestra razón. Hobbes usa el término inglés reason para hablar de ella, pero lo vincula con uno que ya no se usa mucho, reckoning, que es este aspecto más de contabilizar, contar, sumar, un aspecto mucho más matemático. Entonces la razón y la matemática tienen una relación inseparable, en el fondo. Y a partir de ella, mucho de este sueño un poco matemático que mencioné al comienzo del video se va a desarrollar. Acá habla, por ejemplo, de cómo es clave poner nombres adecuados a las cosas y partir con definiciones claras con tal de tener un método seguro. ¿De qué nos sirve, en el fondo, tener esta capacidad de sumar, por ejemplo, nombres adecuados, si nos equivocamos en la primera suma y después nos equivocamos en la tercera resta y caemos en un error de arrastre? Por eso cuando habla del silogismo dice que si no parte con definiciones y nombramientos bien hechos, bien determinados, estamos meramente en el ámbito de la opinión, porque un error al principio hace que se caiga todo hacia el final.
lo que me hace preguntarme si tantos de los errores y anacronismos científicos al comienzo del libro no hacen, por ejemplo, que se caiga un poco más adelante simplemente por este tipo de postulamiento, o sea, de postulación. Cuando estamos entonces hablando de la razón, para Hobbes es esencial este proceso progresivo. Y lo que más desea es un método. Nadie, hasta que llegue yo, dice, ha intentado hacer esto, tener un método seguro que vaya por estas definiciones progresivas pasando de un tema a otro. Y me hace pensar mucho en Galileo y en Descartes, que también a su manera querían formar este método que permitiera comenzar a hacer juicios y aseveraciones seguras y encontrar un camino certero para el conocimiento, de manera que cuando tuviéramos un camino infalible pudiésemos empezar a conocer la realidad en todos sus aspectos. Entonces, dice Hobbes, el método. Tenemos que tener el método ahí claramente para poder, en el fondo, tener conocimiento del mundo. Cuando comenzamos a tener todos los nombres bien puestos y ahí estemos conociendo, vamos a tener una ciencia completa. De momento, simplemente bastará con tener de un área de conocimiento los nombres bien puestos, las definiciones bien claras, las determinaciones bien hechas, y estamos hablando ya de una ciencia. Y con esto pasa a hablar de un tema que ha sido tratado a lo largo de toda la vida de la filosofía: las pasiones. Acá hace una lista muy larga de todas las pasiones que se les puedan ocurrir, y nuevamente lo interesante es cómo hace un ejercicio para derivar las unas de otras. Comenzar todo con atracción y repulsión o aversión, y derivar una serie de pasiones que son más complejas que estas, pero vinculadas fundamentalmente al tema de la atracción y la repulsión. Ahora nos quedaríamos aquí un tiempo larguísimo enumerándolas todas. Los invito a leer este capítulo, que es el capítulo 6, si es que les interesa ver más en detalle cómo hace todo este proceso. Pero yo me quiero detener principalmente en este tema de la atracción y la repulsión. Cuando tenemos un objeto que nos atrae, por ejemplo una persona con sed hacia un vaso de agua, ahí simplemente estamos hablando de atracción. Cuando la persona tiene el vaso de agua en mano y está tomándolo muy felizmente, ya Hobbes habla de amor. Y si invertimos la imagen, hablamos de repulsión y de odio. Listo, eso es todo, dice Hobbes. Ahí está la base de las pasiones, en el fondo. Y estos movimientos internos que nos conducen a hacer ciertas cosas. ¿Y qué pasa entonces con todas estas ideas de, por ejemplo, un amor inspirado por algo supraterrenal, supracorporal? Para Hobbes no es algo que se tenga que considerar muy seriamente. Y toma este método tan duro y material también con el bien y el mal. No hace referencia a seres sobrenaturales o a razones supraterrenales para hablar sobre el bien y el mal. O sea, el bien es lo que a mí me gusta, es lo que me da placer a mí, y el mal es lo contrario, lo que no me gusta, lo que me causa una falta de placer o derechamente dolor. Y digo a mí porque es literalmente así como lo ve Hobbes. Bien y mal son temas que vienen según lo que quieran distintas personas. Para una persona sedienta, el bien es un vaso de agua. Para mí, por ejemplo, en este momento, si no tengo sed, puede ser indiferente. Y ya cuando empiezo a hablar de el bien en los medios, en los fines, eso ahí saca 3 sentidos de bien y 3 sentidos de mal, pero también los invito a revisar eso con más detalle si les interesa, porque no creo que sea fundamental, tanto como su aseveración de que son temas más o menos relativos, son temas que no van más allá de esta corporalidad, esta materialidad. Y esto tiene mucho que ver con su postura sobre la política, porque siempre que estamos en discusión sobre la política, los pensadores clásicos van a usar este término, el summum bonum, el bien máximo, el bien supremo. Como sociedad, todos tenemos una noción del bien supremo y nos juntamos y nos esforzamos para llegar hacia ese bien supremo. Hobbes dice, no, eso es
patrañas. Nadie puede ponerse de acuerdo en eso. Esta persona tiene una noción de bien, esa otra persona tiene otra noción de bien, y nunca se van a poner de acuerdo. De hecho, probablemente se van a querer matar. Lo único que tienen en común estas dos personas es un summum malum, es un mal común. ¿Qué tengo yo en común con la persona que está al otro lado de la calle caminando por la acera? Quizás tenemos distintas nociones sobre el bien, tenemos distintas opiniones sobre cómo se debería correr un país o sobre lo que constituye una persona moral. Pero, ¿qué es lo que los dos no queremos? Ser destrozados violentamente por un auto, por ejemplo. No queremos una muerte violenta que sea un obstáculo fundamental para lograr nuestros fines, para poder desenvolvernos, para poder vivir. Entonces, si no tenemos summum bonum, tenemos summum malum, y le tenemos miedo a la muerte violenta. El miedo es un aspecto fundamental en la teoría de Hobbes. De hecho, habla de que es una ansiedad que nos persigue constantemente y solamente nos da pausa cuando estamos dormidos. Y se podría agregar cuando estamos muertos. Esos son los únicos dos momentos en los que el miedo no nos persigue. Ahora se puede entender un poco por qué mencioné esa anécdota de su madre. Y vaya que es apropiada. Cuando termina de hablar de este gran glosario de pasiones, de esta taxonomía, habla de las virtudes naturales y adquiridas, que también es un tema aristotélico. Habla de la educación en el término de las virtudes intelectuales adquiridas, y habla de la locura. La locura para Hobbes tiene una causa física. Y en estas partes me pregunto, por ejemplo, si no habrá leído a Don Quijote, que, bueno, curiosamente muchas veces se curaba de su locura después de que lo molieran a palos, pero habla en otras partes de gente que se cree Alejandro Magno, por ejemplo, después de leer muchas novelas. Entonces me imagino que la conexión entre Cervantes y Hobbes no será solo idea mía. Y la locura, dice, no es solamente como la vemos en Bedlam, que era un instituto de salud mental, como diríamos hoy día. Hace 100 años habrían dicho manicomio, que fue bien icónico en Londres, sino que ¿dónde la encuentra? En sus enemigos. ¿En quiénes? Los escolásticos. Los escolásticos, dice, inventan todas estas mentiras, estas patrañas, estos absurdos, de manera tal que es mejor ser un ignorante que no conoce las causas de las cosas que ser un escolástico que empieza a inventar cosas como sustancia incorpórea, que son palabras que no tienen ningún sentido, son absurdos totales, son mentiras. Y dice, ¿qué es la locura sino intentar inducir estos absurdos en otras personas, creerse estas patrañas y tratar de convencer a todos los demás de que son verdaderas? Los locos son los escolásticos en el fondo. Y un aspecto bien brutal del libro, este humor bien sarcástico que tiene, es un aspecto que quizás no se toma mucho. Hobbes y el humor no es, por lo menos, algo que me hayan pasado a mí en la universidad. En este tema habla del saber. Cuando sabemos un hecho, esto tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la memoria, como dijimos antes, una sensación previa, y esto es absoluto. Cuando hablamos de un saber condicionado o condicional, que tiene la forma de si X entonces Y, estamos hablando ya de la ciencia, que tiene que ver con la consecuencia de las cosas. Si, por ejemplo, yo lanzo una pelota de hierro y una pluma desde la torre de Pisa, entonces va a caer la pelota de hierro antes que la pluma, por la resistencia que pone el aire. Y esto entonces tiene que ver con un saber condicional, condicionado. Y la historia, por el otro lado, tiene que ver más con el saber absoluto. Cuando hablo de las cosas como la naturaleza, estoy hablando de la historia natural. Por ejemplo, en Santiago hay un museo de historia natural. Cuando estoy hablando de los humanos en sus actividades voluntarias, ya estoy hablando de otro tipo de historia. Acá hay un anexo gigantesco de cómo Hobbes clasifica todos los libros, y la verdad no es muy interesante, pero ahí está por si les interesa ver cómo hace
a cada libro caer dentro de distintos géneros, o sea, cada género caer en una relación con otros géneros. Y con esto pasamos a uno de los temas fundamentales, que es el del poder. El poder, dice Hobbes, es un medio para obtener a futuro un bien aparente. Cuando tengo más poder, por ejemplo, soy una persona, digamos, que mide 3 metros en el estado de la naturaleza, puedo usar esa fuerza para conseguir distintas cosas, y una vez que aseguro más poder, puedo generar más poder. Entonces es un ciclo. Y en el fondo, para Hobbes, la moción que nunca se detiene, muy vinculada a su noción de nuestro cuerpo, hace que estemos corriendo de un poder a otro, corriendo de una manera de conseguir poder a otra manera de conseguir poder, deseando cosas sin fin, estando como en una cinta transportadora, deseando cosas que nos dan más poder. Y esta es una noción que me pareció un poco vinculada a Schopenhauer. Me pregunto si también existirá esa relación, este deseo ciego de perseguir maneras de aumentar nuestro poder para siempre, y que este movimiento no se detenga hasta que estemos muertos. Ya empezamos a adivinar lo que se viene, el estado de la naturaleza. Y temas como dignidad y honor no existen en este estado, como tampoco existen propiamente bien y mal. No hay leyes, no hay nada que rija. Entonces, si la dignidad es el valor que nos asignan las personas en una sociedad política, y el honor tiene mucho que ver con esto, con las acciones que hacemos dentro de la comunidad, que hacen que nos reflejemos de una manera buena en el caso del honor y mala en el caso de la deshonra. Acá, cuando ya empezamos a entrar a su noción del estado de la naturaleza, en el capítulo 13, empezamos a ver la parte más famosa del Leviatán. Antes de eso, habla de la religión. Y habla de cómo, si bien algunas cosas como el entendimiento están presentes en los animales, la religión es algo propiamente humano. Y hace una serie de observaciones sobre nuestra ignorancia en causas, por ejemplo. No sabemos qué causa algún aspecto, nuestra imaginación sobre los fantasmas, nuestra ansiedad y nuestro miedo por la muerte venidera, nuestro miedo a lo invisible. Todo esto plantan la semilla de la religión, que florece de distintas maneras en distintas culturas. Habla mucho de lo que hoy día llamamos panteísmo, en términos de Grecia, y habla de, nuevamente con un humor sarcástico, una deificación excesiva de las cosas. Dice, los griegos ahí se hacían dioses de los montes, de los ríos. Si lo hubieran podido hacer, se habrían hecho un dios de esta cebolla que tengo acá. Y va ahí formando una postulación sobre lo que es la superstición. ¿Y qué es en el fondo este miedo a lo desconocido, este achacar de causalidad falsa? Y habla de cómo hay ciertas personas que se pueden aprovechar de esta superstición en la gente para mejorar su posición. Y acá habla de los curas y dice, estos curas que se aprovechan de la gente y riegan, siembran la superstición, son la causa histórica de que haya cambios en la religión. Gracias a ellos, que se hacen los frescos, la gente termina por cambiarse de religión, de parecer. Y nuevamente con su humor bien sarcástico. Entonces podemos dar el paso a el estado de la naturaleza. No quiero enumerar las leyes naturales, pero están ahí también presentes en el capítulo 14 y 15. Quiero presentar una visión mucho más general y quizás el aspecto más famoso de todo el libro del Leviatán. En este estado de naturaleza estamos en un estado fundamental de igualdad. Antes mencioné que si medía 3 metros iba a tener una capacidad de desempeñarme con poder quizás más elevada relativamente a personas más bajas, pero eso no significa que esté en una posición que no tenga esta igualdad fundamental. ¿Por qué? Porque alguien que mide solo 1 metro puede esperar a que yo esté dormido, y una vez que usé mis 3 metros para asegurarme, por ejemplo, alguna fruta que está en un árbol muy alto, esta persona agarra una roca y me destruye la cabeza y se lleva la fruta. O si es que hay una persona muy inteligente
que pone trampas a su disposición para que nadie lo pueda matar cuando está durmiendo. Incluso gente menos inteligente que él o ella se pueden vincular y crear algún tipo de unión o de alianza para poner ahí sus cerebros a trabajar en conjunto y encontrar una manera de terminar con esta persona y quitarle su fruta. Y entonces estamos en esta guerra constante de todos contra todos, una guerra muy famosa, en la que, como dice, no hay arte, no hay en realidad cultura, no hay navegación, no hay nada de comercio. Imagínense lo que es para un inglés no tener navegación y no tener comercio. O sea, esto es el infierno para ellos. Estamos todos en este estado de igualdad absoluta, intentando maximizar nuestro poder, pero al mismo tiempo conscientes de que tenemos entre todos un mal en común, este sumum malum. Esto ya marca la tendencia a que digamos, bueno, quizás me vale la paz que me pueda entregar esto, sacrificar mi derecho de machacarle la cabeza a la otra persona, al vecino, pero solo si mi vecino también está dispuesto a ceder su derecho de cortarme la cabeza, por ejemplo. Entonces, en este estado de guerra donde están todos en absoluta igualdad y nada es seguro y nada tiene una duración muy prolongada, porque apenas tenemos algo bueno, llega el vecino y nos mata y nos lo quita, empezamos a acercarnos de a poco y decimos, ya, si todos bajamos las armas, elijamos a alguien que sea nuestro líder y en el fondo acá es lo que se produce el paso a la comunidad política, esta creación que Dios compara con el acto de Dios de crear al hombre, que Hobbes compara con el acto de Dios de crear al hombre. Creamos una comunidad política, algo artificial, creamos algo nuevo y así fundamentalmente alteramos nuestra naturaleza. Acá hacemos un juramento de lealtad a la persona y decimos, todos los actos que tú hagas, en el fondo eres el actor, pero yo cuando te hago este contrato social te autorizo. Te autorizo significa que yo soy el autor de tus actos. Entonces, por ejemplo, si yo voto por un presidente en este contexto y el presidente hace algo que no me gusta, en realidad ya firmé el contrato social, dice Hobbes. Tú estás haciendo esa acción que no te gusta. Tú estás siendo el autor de esa acción que está haciendo el actor. Entonces, dice Hobbes, no te pongas a alegar. Y ya se empieza a adivinar un poco el lado autoritario que tiene, pero que se desarrollará más en la segunda parte. Y acá hay una serie de leyes de la naturaleza, que son varias, que no son propiamente leyes, porque en el estado de la naturaleza no hay nadie que se asegure de que existan estas leyes. Lo único que importa, en el fondo, dice Hobbes, es la autopreservación. Y con tal de autopreservarnos, este es un derecho inalienable, como se diría en el lenguaje de unas décadas más adelante, este derecho inalienable de la autopreservación es lo que me hace, en el fondo, pactar, ser parte del contrato social. Ser una persona racional. Y esto es lo fundamental. Las personas se dan cuenta de esto a través de su razón. Y llegan a formar este pacto social, este leviatán, le dan forma a este Dios inmortal y crean la comunidad política. Entonces eso es un poco a grandes rasgos la primera parte del libro, la antropología de Thomas Hobbes. Y dice, creen que yo soy muy pesimista, entonces ¿por qué, por ejemplo, cuando entran a sus casas cierran la puerta con llave, o si tienen armas, por ejemplo, también las esconden para que sus niños no las agarren? ¿Quién es el pesimista, a fin de cuentas? Dice ahí. Y esto deja mucho que reflexionar. En el fondo, ¿cuál es la noción que tenemos de la humanidad? ¿Cuáles son las razones de nuestra formación de comunidades políticas? ¿Qué constituye una autoridad legítima? Todas estas preguntas son las que Hobbes quería responder y generó una discusión que sigue hasta el día de hoy. O sea, se sigue hablando del contrato social. Algunas personas ya creen que no es un contrato, que simplemente estamos arrojados a contextos políticos en los que en realidad no tenemos mucha
autoridad, no tenemos mucha manera de dar nuestra aprobación o nuestro rechazo, cosas que son un mecanismo que nos supera y nos precede. Pero Hobbes está haciendo acá un tránsito fundamental de la teología política medieval hacia una teología un poco más racionalizada. Ahora, podemos estar en desacuerdo con muchos de sus puntos. Podemos decir que una monarquía no es en realidad la manera más racional de gobernarnos. Y bueno, esa es mi postura, por lo menos. Si hay monarquistas entre ustedes que encuentran que Hobbes es el mejor pensador político del mundo, estaría muy feliz de escuchar sus perspectivas en los comentarios. Y en el fondo, acá podemos entender por qué Hobbes defiende un poco la monarquía, por ejemplo. Si estamos siempre dispuestos a regresar a este estado de naturaleza, estamos dispuestos a regresar a este estado de matanza, lo único que importa es mantener la unión. En una democracia no existe esta unión, estamos fragmentados, todos votamos por distintas cosas. Yo creo que eso es algo positivo, por lo demás, y que no seamos un monolito. En la aristocracia, que es la segunda forma que destaca, hay unos pocos que nos gobiernan, pero ahí nuevamente se pueden poner en malas, están en desacuerdo y caemos en guerra civil y todos morimos, y muere el cuerpo social. Entonces, el monarca nunca puede estar en desacuerdo consigo mismo, por tanto, habrá unión y estabilidad siempre y cuando tengamos una monarquía absoluta que pueda prohibir ciertos libros, prohibir ciertas opiniones y así asegurar la supervivencia del cuerpo político. En el fondo podemos nuevamente entender por qué el miedo está tan presente acá. Y espero que con esta conclusión se pueda ver por qué es tan importante hablar primero de la noción de cuerpo y la noción de naturaleza de la humanidad en Hobbes para pasar a hablar de la política. Quizás toque más adelante, quizás no, dependiendo del interés que genere este video, que ya está bastante largo por lo demás. Los dejo con un último pensamiento. Este tema del estado de la naturaleza no fue inventado por Hobbes, pero vaya que lo hizo famoso, y después lo retomaría Locke con una visión un poco más positiva, y después lo tomaría Rousseau con una visión absolutamente idealizada. Les pregunto, ¿existe? ¿Creen que existe este estado ahistórico, individualista? Simplemente aparecemos como individuos compitiendo por distintas cosas, incapaces de tener empatía, de participar fuera de estos contratos sociales. Existe este estado natural previo a la cultura. Algunos autores contemporáneos ciertamente creen que si es que existe una diferencia entre naturaleza y cultura, es absolutamente tenue, quizás son indistinguibles. Se nos olvida que los humanos somos parte de la naturaleza y que la cultura es parte de nuestra humanidad. De este modo, la cultura es parte de la naturaleza y no se le contrapone. En fin, somos tan violentos como piensa Hobbes. Estaré muy feliz de escuchar sus comentarios y opiniones. Muchas gracias por su atención.